Buenas tardes, soy Mónica Poza Dieguez de Østfold University College en Noruega y voy a presentar mi comunicación titulada, como pueden ver aquí, Muerte sensual y heroica santidad, memoria erótica del teatro martirológico español del siglo de oro. Walter Benjamin, en El origen del Trauerspiel alemán, se adentra en el estudio de la alegoría, a la que califica de dialéctica, al tiempo que desnuda las bases estructurales y paradigmáticas en que se asienta el propio barroco. Resulta evidente que una brecha enorme se abre entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, en el que se da una hiperalegorización que deviene en un progresivo abandono del uso alegórico como medio de transmisión de contenido. Este lenguaje, lejos de revelar la verdad del universo, evidencia, como observó también Michel Foucault, un progresivo deterioro de la episteme, el cataclismo de su función comunicadora. El lenguaje barroco, constreñido por la formalidad estricta de un sistema inamovible en tanto que escritura petrificada, que apunta tanto a la interpretación de la naturaleza como a la explicación de la verdad desde lo visual, acaba por perder, según Benjamin, cualquier asociación de sentido heredada. Por lo que abre la puerta a una entropía que lo vuelve contra sí mismo. De ahí su doble carácter discursivo, ortodoxo y heterodoxo a partes iguales. Este aspecto de la entropía barroca ha sido propuesto y analizado por Fernando Rodríguez de la Flor. Dicho lo cual, cabe preguntarse por la relación entre esta escritura entrópica y el papel del cuerpo, del martirio y del erotismo en la línea de los estudios de George Batel. Benjamin nos ofrece la clave, el emblemático ortodoxo, con el fin de escudriñar la verdad del universo establecida, fijada en la escritura, no hace sino cortar, desmembrar, despedazar lo orgánico en aras de aprehender y fijar el conocimiento. Es así como lo descuartizado deviene en sistema intelectual, pues cada parte desmembrada, la cabeza, el corazón, los pechos, se asociará a una enseñanza, a un lema emblemático. Igualmente, los instrumentos del tormento contribuyen a la configuración de la figura del santo que, una vez sacrificado, pasa a ser imagen emblemática. El dolor que el dramaturgo muestra en los dramas martirológicos funciona como motivo de la acción, según Benjamin, y se enmarca en el desarrollo de toda una teoría de las pasiones, en que el espíritu solo entra en contacto con lo exterior por medio de los tormentos físicos, ante los que se despliega una dimensión trágica. Es la muerte la que culmina el proceso de alegorización de lo físico, pues es así como se libera el espíritu y como el cuerpo, desde su condición de cadáver, ingresa en lo que Benjamin denomina como la patria alegórica. El memento mori que subyace en cada martirio, en la representación de cada muerte y que libera una evidente pulsión libidinal, es, como menciona Benjamin, algo más que un reflexionar acerca del final de la vida. Añadiría yo que también es algo más que una consecuencia de las estrictas codificaciones teológicas contrarreformistas en el caso de España. En definitiva, sin la muerte, sin el cadáver, no se daría lo que Benjamin llama la apoteosis barroca. Podemos comprender las palabras de Benjamin si analizamos pormenorizadamente la comedia de Santa Catalina, escrita a finales del siglo XVI por Hernando de Ávila. Solo por la muerte logra Catalina la unión con Dios. El martirio no solo es la expresión violenta del emperador Magencio, que mata a la joven porque supone una amenaza para la religión pagana, tampoco es únicamente el medio por el que Magencio se libera de su furor erótico, sino que éste cumple la función de sustituir al coito en un matrimonio de tipo místico. Catalina, además, representa el compendio de tópicos y de conceptos caros no solo a la tradición cristiana, sino a los cánones tardos renacentistas, por lo que se expresa la contrarreforma. Por tanto, sucede que el martirio no solo no es esquivado o temido, al contrario, es deseado, pues se da la paradoja de que sin la muerte de la santa ni se consumaría su unión con Dios, ni se establecería un nuevo orden frente a esa Alejandría pagana de Magencio. Todo ello sucede como consecuencia del martirio, de cortársele la cabeza a Catalina. Así, no solo el lenguaje místico, las alegorías o emblemas desplegados llevan a un paradójico lenguaje que atiende a lo uno y a lo otro, tanto a lo casto como a lo erótico, sino que la comedia entera, sin pretenderlo, acaba por entrar en una entropía. Se constata así su doble faz,
en que el barroco encuentra su propio principio y fin y en que la heterodoxia acaba por emerger de la misma ortodoxia. Aunque el motor de la obra se encuentra en la belleza de la santa, la inteligencia atribuida a Catalina y por la que se la doctora no solo sirve para convertir su legado, sus palabras en autoridad de la Iglesia, sino que su reconocimiento social supone además una transgresión al destacarse del resto de mujeres a las que se les supone generalmente faltas de conocimiento. Este hecho no es baladí, pues su sabiduría forma parte de las cualidades que la hacen hermosa a ojos masculinos. Su inteligencia la convierte en una mujer distinta, más apetecible. Este compendio de virtudes que conforman la belleza de la santa actúa como detonante del furor erótico necesario para la consagración última del martirio, por lo que de nuevo se da la paradójica exposición de lo sexual en un entorno proscrito. Recordemos que esta obra pertenece al teatro escolar desarrollado por los jesuitas durante los siglos XVI y XVII y que esta exhibición de lo sensual y lo erótico se hace a modo de pedagogía, pues solo se puede aprender a combatir la tentación si esta es visible públicamente, de ahí la misión del teatro escolar. No es por tanto extraño que se remarque el hecho de que la belleza de la santa aumenta en el momento cumbre en que la van a matar. El contexto de la unión mística facilita la ambigüedad propia del lenguaje, de manera que justo en el clímax de la obra tenemos a la protagonista semidesnuda disfrutando del tormento, ya que su dolor en el martirio evoca también al que surge de la unión sexual. Catalina recibe de los ángeles un anillo en el que hay un corazón engarzado con el que se lleva a cabo el desposorio con Cristo, pero es con la muerte de la santa que se consuma el matrimonio celestial en plena ausencia del otro. Con el otro me estoy refiriendo a Cristo. Se trata, por tanto, de la escena más sensual por explícita, pero también por las connotaciones rituales en que se efectúa el éxtasis, en que la joven virgen se prepara gustosa para el inminente sacrificio. El matrimonio místico entre Cristo y la mujer es presentado al público como una institución equivalente al matrimonio entre un hombre y una mujer, hasta tal punto que la conversión al cristianismo de Faustina, la mujer de Magencio, se interpreta por este como un adulterio que debe vengar matando a su propia esposa con la espada. El hecho de que el matrimonio místico se considere únicamente consumado en la ausencia del otro abre la puerta a considerar este adulterio en el que se ven involucradas Faustina y Catalina desde otras ópticas, gracias a la ambigüedad que presenta el propio lenguaje. En el martirio, el verdugo se dispone a acometer su labor no sin antes disculparse por lo que va a hacer. Él es únicamente el brazo ejecutor de esa simbólica espada que segará la vida pura de la santa. La espada simboliza el falo, que aunque proviniendo de las órdenes de Magencio deviene el instrumento fundamental para la consumación de la unión mística. De aquí se infiere la importancia sublime que adquiere el arma, que ya ha sido mencionada en numerosas ocasiones a lo largo de toda la obra, como símbolo de la masculinidad. Se trata, por tanto, de una imagen clave, percusiva, que contribuye a recrear no solo la historia de la santa, sino a la construcción de un discurso religioso, pero también político y social. Es significativo que antes de que le corte la cabeza le convine a cubrirse las mejillas. El momento del desnudo acontece justo después de que el verdugo le pida perdón y le recuerde al público la situación de indefensión que Catalina tiene como hembra, que debe someterse a los dictados del macho, físico, Magencio, pero virtual en el caso de Cristo, ¿no? Virtual espiritual. Es el sacerdote pagano quien propicia este momento de deleite al público, es decir, la desnudez de la santa. Conocida de sobra es la connotación erótica que tenía la mujer con la melena al viento en el siglo de oro. De hecho, la mujer santa con el cabello suelto se corresponde también con la figura de la Magdalena, tal y como nos recuerda Gallego Zarzosa. Aquí encontramos la mención al blanco y erguido cuello, otro de los tópicos sensuales renacentistas ampliamente estudiado. La imagen es la que sigue: la pura y hermosísima doncella virgen se suelta el cabello y lo aparta, dejando el cuello libre a la vista del público, dispuesto a que se lo corten.
Catalina se encuentra arrodillada en actitud de absoluta sumisión frente al verdugo que sostiene la espada, mientras confiesa no resistirse a nada y que le agrada que se la ejecute, que obedece y que ofrece alegre el cuello a los filos de la espada. En ese momento un ángel llega con un crucifijo que le entrega a Catalina para que pueda enfrentarse al momento de la muerte. Sin duda, este es el resultado de la invocación. El ángel le dice a Catalina que fije los ojos en el crucifijo, en cuyo costado encontrará calor vital. Tras esto le invita a que bese la abierta llaga de Cristo en el crucifijo, lo cual no cabe la menor duda de que supone el momento cumbre en que el ritual despliega un alto grado de erotismo por la consumación del desposorio místico. Es probable que el hecho de haber sido escrita a finales del siglo XVII, momento en que la Contrarreforma todavía no adolece de su máximo cariz barroco, y sobre todo porque el autor era miembro de la Iglesia, así como el hecho de estar destinado a un evento concretísimo, una representación escolar, favoreciera que nadie observara la doble faz del lenguaje empleado al trasluz. Si se hubiese sido estricto, se habría apreciado lo que aquí se muestra como evidente, además de rayar lo que hoy denominaríamos como queer, pues debe tenerse en cuenta que toda la obra era representada por hombres. Un hombre es quien se transmuta en mujer para hacer el papel de Catalina, cuyas virtudes femeninas superan lo imaginable. Un hombre que en el escenario se viste de una mujer cuya fe la lleva a comportarse como un hombre, casi como un soldado a las órdenes de Dios, y que activa todos los medios eróticos por los que el público queda subyugado y rendido a la figura de la santa. A la vez, durante la obra, vemos al personaje de Catalina trasvestido a su vez en Miles Christi o Soldado de Cristo, portadora de escudo y espada, por lo que el juego con el género y la vestimenta es más que evidente. La oración con que Catalina literalmente se entrega al Señor, y que es la que están viendo aquí en su pantalla, recoge toda la larga tradición mística española con ecos de la poesía de Juan de la Cruz. La sangre del Cristo en el crucifijo que sostiene Catalina se toma como vino, intentando mantener la conexión con el vino que se transubstancia en la misa, al tiempo que se vincula el rito sagrado con las celebraciones báquicas. Es este beso bebido de Catalina el que, justamente y con razón, provoca que el sacerdote pagano intervenga, poniendo fin a una escena de clarísimo tono subido, para que de una vez y por todas se le corte el cuello a la cristiana. Dedica la ofrenda a los dioses de la antigüedad y le da el cuchillo al verdugo que, de nuevo, implora el perdón de Catalina, tras lo cual alza la espada y rebana de un solo tajo la cabeza de la joven. Es así como cae la mujer al suelo, mientras que de la cabeza sale leche, un líquido que, como es evidente, está sujeto a interpretaciones varias, desde la maternidad, pero también a alusiones de la pureza y, como no, a los fluidos corporales que se expulsan en el momento del orgasmo. La decapitación, el derramamiento de la sangre aquí convertida en leche, entronca con toda la tradición de la poesía epitalámica europea que se consagra por medio de imágenes elaboradas en el curso de los siglos, tal y como ha estudiado Jesús Ponce Cárdenas. Aquí, sin embargo, esa noche nupcial queda ligada a la muerte de Catalina y a la apoteosis. La muerte se une inextricablemente al sexo por la vía del lenguaje simbólico, de las imágenes cuidadosamente escogidas, tras las que se da, eso sí, una prefijada gestión de los impulsos libidinales que lleva no solo a la aceptación del martirio o de la vida abstemia como opciones claramente cristianas, sino, y más importante aún, a la propaganda del sacramento del matrimonio, de la unión institucionalizada conforme a las reglas tridentinas, de la aceptación de una jerarquía patriarcal y de la sumisión femenina al macho. Asimismo, se alecciona al público acerca de lo que de las culturas griega y romana es o no permisible, y se establece un claro patrón sexual que conduce a la adoración de la figura emblemática, de los valores que representa Catalina en cuanto símbolo, pero por la vía del eros. La obra podría haber culminado en este punto. Sin embargo, y de ahí su carácter barroco, la trama se extiende, pues efectivamente, tras la consumación de las bodas entre Catalina y Cristo, consumación que se da de facto en el momento en que se corta la cabeza de la santa con la espada, falta que se produzca explícitamente la apoteosis con que Catalina entre a formar parte de lo alegórico, hecho que tiene como protagonista último al memento mori.
Es entonces cuando los ángeles le dedican largos cánticos en que se describe a la nueva reina, sentada junto a su esposo, portadora de una corona. Asimismo, se vuelven a repasar sus virtudes, su virginal pureza, su belleza inmaculada, se describe la gloria en el cielo, las flores y las guirnaldas con que todo se decora, para terminar con una alusión directa a su título emblemático, pues a partir de ahora Catalina la Santa será la Rosa de Alejandría, a quien se recordará fundamentalmente por su belleza, su juventud, su inteligencia, la pluma en sustitución del birrete de doctora, la rueda y el torno con que la torturaron, la espada con que la decapitaron y el líquido lácteo representado en numerosas pinturas con la forma de un collar de perlas sin adorno de ningún tipo y que se cierra en torno a la base del cuello. Conviene analizar aquí la imagen de la espada como elemento ligado a lo fálico, a lo netamente masculino. Ya mencioné el hecho de que Catalina adopta el porte masculino cuando dos ángeles la atavían como a un soldado y le dan una espada y un escudo para protegerse. Ese elemento, la espada, es el instrumento clave que proporciona la unión mística y que representa al falo ausente. Se trata sin duda de una imagen percusiva cuyo empleo contribuye a la elaboración del discurso patriarcal y jerárquico, pero conviene atender a otras obras para que la dimensión de la espada como figura clave pueda comprenderse en su totalidad. En el caso de la Rosa de Alejandría, de Vélez de Guevara ha optado por prescindir del degollamiento de Catalina. En su lugar, el emperador Maximino manda que se le corte la cabeza al que considera como traidor, su consejero Armindo, en cuanto conoce la noticia de que también es cristiano. La muerte de Catalina se da en la rueda con las navajas. Y esto da cuenta de cómo ha evolucionado el personaje conforme a los cambios sociológicos, pero también dice mucho de los gustos del público que asistía a estas representaciones teatrales. Es de suponer que la máquina se exhibió en el escenario, pues el texto la anuncia hasta en 3 ocasiones. Es en ese instante en que Armino, el consejero, no se retiene y se lanza en brazos a Catalina como declaración pública de su conversión al cristianismo, que Maximino ordena que le corten la cabeza inmediatamente, tras lo que se procede al martirio de la santa en la rueda. Es decir, la espada aquí pasa de ser un arma imprescindible para la consumación del matrimonio místico a ser simplemente un arma que mata a lo que se considera un traidor. Y pasa a ser en la rueda el elemento clave. Curiosamente, la leyenda original relata que la rueda formó parte de las torturas a las que se sometió a Catalina, pero a la que sobrevivió. En la comedia de Santa Catalina, de Hernando de Ávila, más fiel al relato legendario, 2 ángeles impiden que la santa muera en la rueda, que estalla en pedazos. Aquí, por el contrario, la rueda, la máquina, se convierte por un lado en el instrumento que mata a la santa, se supone que despedazada, aunque el milagro la haga surgir de entre las piezas del aparato y ascienda a los cielos, vestida como un soldado, espada en mano, victoriosa, y a la vez la máquina se esgrime como excusa y se conecta con la caza de brujas contemporánea a la obra teatral, pues Maximino ya desde el comienzo acusa a Catalina de hechicera, de bruja, adelantándole al público de manera sutil la presencia de la máquina tan asociada al espectáculo de las ejecuciones públicas a las que los espectadores estarían tan acostumbrados y que se convierte en la atracción de la obra. Es decir, la espada se había vuelto antipopular, mientras que la máquina en sí se había vuelto del gusto del público, ¿no? Y además la obra adquiere un carácter mucho más sangriento, mucho más truculento. Lo erótico, vinculado inicialmente al ritual del sacrificio humano, queda confinado en el cuerpo desmembrado de la santa, ahora compuesto por reliquias que se erigen en pilares del armazón contrarreformista, lo cual no implica que no se haga presente en el escenario, especialmente como fuerza articulatoria de la obra que implica al público y favorece la asunción del ideario contrarreformista. A pesar de que la espada no se expone como el elemento clave para la consumación matrimonial, la fuerza erótica todavía está presente en Vélez de Guevara. Se puede afirmar en consecuencia que sin la violenta, erótica y descarnada muerte ritual y sin su memoria
nunca se hubiera consolidado la brecha por la que el paradigma analítico entró en crisis. En la compleja dualidad con que se presentan temas, personajes y puestas en escena, en que lo ortodoxo y heterodoxo se combinan de manera inextricable por el uso de las imágenes, subyace la entropía, asimismo dual, del propio paradigma en extinción. En conclusión, puede afirmarse que es posible realizar un análisis de las obras martirológicas desarrolladas en el período de la Contrarreforma a partir del estudio de algunas de sus claves retóricas. Estos elementos pueden ser estudiados como imágenes que aportan un mensaje complejo si se tienen en cuenta las teorías básicas del arte de la memoria muy presentes en la cultura del momento y que en este caso son empleadas para construir un discurso afín a los postulados tridentinos. Estas imágenes, como los instrumentos de tortura empleados en el martirio de los santos, cumplen una función ideológica, política y social. Asimismo, el propio cuerpo y las consecuentes mutilaciones pueden ser estudiados como espacios en los que se inscribe un discurso destinado a ser asimilado por el público de la época. El locus corpóreo del santo despedazado entraña, cual fractal, las mismas marcas e idénticas fracturas que se van produciendo en el paradigma analítico, al tiempo que explicita el declive de una cosmología, el agotamiento de una epistemología. El lenguaje dramático, alegórico y simbólico revela su disposición absoluta al servicio de la memoria, entendida esta como ciencia del pensamiento y del conocimiento, pero que aprovecha el dinamismo dramático y su naturaleza mimética para gestionar los deseos y ansiedades sociales por la vía del erotismo. Se crea así no solo un sistema iconológico que aporta un modelo de conducta sexual, más importante aún, ese mismo universo icónico de santos, mártires, se convierte en objeto de atracción erótica en sí mismo. Las obras martirológicas analizadas resaltan el estrecho vínculo que se da entre erotismo y religión, indispensable elemento que ayuda a la construcción de un sistema entrópico como lo es el barroco, y de hacerlo vivo por medio del acto performativo. En la memoria fantasmática de los santos mártires y su puesta en escena caben España y su imperio, espacios a su vez despiezados, fragmentados, cuyo devenir histórico, entendido desde esta perspectiva que aúna lo erótico y lo emblemático, se consagra a los altares de lo divino más que a lo humano. Finalmente, puede afirmarse que en el cuerpo de la mártir, ya sublimada y convertida en emblema por medio del Eros, y su muerte apoteósica, se vislumbra el fin del mundo alegórico, la ruina del pensamiento analógico, la paradoja entrópica en que se sustenta el barroco contrarreformista. El erotismo y sus manifestaciones se controlan y desvían hacia estos modelos emblemáticos que poco a poco desaparecerán en aras del racionalismo y del puritanismo que caracterizan el siglo de las luces y el romanticismo. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado. Muchas gracias. Adiós.